Buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos como cada semana para vivir un poco de reflexión. Hoy vamos a ver la sexta parte del tema ¿qué es la Biblia? Hoy vamos a ver los 4 evangelios. El Nuevo Testamento está compuesto de los 4 evangelios, del libro de los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas de San Pablo, la carta de Santiago, las 2 cartas de San Pedro, las 3 cartas de San Juan, apóstol, y la carta de San Judas. Y por último, Apocalipsis de Juan. Estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar esta sexta parte con los 4 evangelios. Vamos a unirlos y vamos a ir descubriendo el mensaje de Dios. Dios con nosotros. En el Viejo Testamento, el profeta Ezequiel habla de una alianza eterna, porque el Señor así lo proclama. Viviré entre ellos y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37, verso del 26 al 28, y Jeremías 31, verso 33-34. De modo que cuando Jesús celebra la última cena de Pascua con sus discípulos, sella la alianza nueva y eterna con su cuerpo y con su sangre para el perdón de los pecados del pueblo de Israel y de todas las familias del mundo. Génesis 28 del 10 al 14. Y dice la palabra del Señor: la joven está encinta y tendrá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Después del embarazo de Isabel, el ángel del Señor anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde estaba y le dijo: salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David.
para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Lucas 1, verso 26 al 35. Las promesas del Señor siempre se cumplen, y aquí se cumple la primera cuando dice a la serpiente: su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Ahora en María está presente la descendencia de aquella mujer que desobedeció a Dios. Génesis 3 del 1 al 13. Ahora con unas palabras sencillas y humildes aplasta la cabeza de la serpiente, la cabeza del diablo. Estas son las palabras que aplastan la cabeza de Satanás. Yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Dicho esto, el ángel se fue. Lucas 1, verso 38. Cuando José supo que María estaba embarazada, decidió dejarla. Pero el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, verso del 19 al 23. Después, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto y decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1, del 1 al 8. Tiempo después, Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Y cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió y vio cómo el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Marcos 3, del 13 al 17. Tiempo después, Juan
El Bautista estaba con sus discípulos cuando vio a Jesús que se acercaba a él. Y dijo: miren, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1, del 29 al 34. Después, Jesús llama a sus discípulos, Mateo 4, del 18 al 22. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas de los lugares donde él llegaba, y anunciaba la buena noticia del reino, y curaba a la gente de todas sus enfermedades. Mateo 4, del 23 al 25. Jesús fue a Nazaret, y el sábado entró en la sinagoga y leyó las escrituras del libro del profeta Isaías. Abrió el libro en la parte donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Después dice: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Lucas 4, del 16 al 23. Jesús, después de la muerte de Juan el Bautista, anuncia el reino de Dios, y se da la contradicción de los sacerdotes, escribas y los ancianos. Los judíos y fariseos no aceptan a Jesús como Hijo de Dios, pero mucha gente acude a Jesús y Jesús les habla lo que realmente cuenta ante Dios, el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. El Señor nos presenta un plan de virtudes para alcanzar la santidad, para alcanzar ese premio en el cielo. De hecho, es Jesús el ejemplo de todas estas virtudes, ya que Él las vivió y las participó, viviendo en los 4 actos de la misericordia de Dios. Y Jesús nos hace esta invitación.
acercarnos a la misericordia de Dios. Y estos son los 4 actos de la misericordia de Dios. Primero, no juzgarás para que Dios no te juzgue. Segundo, no condenes a nadie para que Dios no te condene. Tercer acto, perdona los pecados, perdona las ofensas, perdona los males que te han hecho, perdónalo todo y Dios te perdonará. El cuarto acto, da y Dios te dará. Da todo lo que hay de ti, todo lo que puedas dar, y lo puedes dar todo, pues no hay hombre tan pobre que no pueda dar, ni hombre tan rico que no pueda recibir. Dice Jesús, den y Dios les dará. Y no se trata solamente de dar lo económico, dar comida, alimentos, sino dar la palabra de Dios. Dar lo que podemos en lo material, pero dar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado en lo espiritual. Y esto lo vemos en Lucas 6, verso 37 y 38. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de un gran peso. Por eso debemos perdonar y pedir perdón. Las bienaventuranzas y los 4 actos de la misericordia de Dios son los instrumentos para restaurar el reino de Dios, para purificar el espíritu y santificar el alma. Un espíritu purificado en la gracia de Dios es una vida santificada, ejemplo para otros. Pero ¿cómo podemos realizar estas obras si no hay en nosotros esa fuerza de voluntad para hacerlo? Jesús pone la primer condición. La única obra que Dios quiere es que crean en el que Él ha enviado. Juan 6, 27 al 29. Asimismo dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. En el libro de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Juan 6, 44 al 46. Jesús, después de instruir a sus discípulos, elige a los 12 apóstoles y los envía y les dice, vayan y anuncien el reino de los cielos. Se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su lepra a los enfermos y expulsen los demonios. Mateo 10, del 1 al 8. Bien, hermanos, esta es la 6ª parte de este tema que es la Biblia. La semana próxima veremos la 7ª parte. Quiero recalcar una vez más esta invitación para que el próximo 25 de diciembre
a las 12 del día, hagamos un alto en nuestra vida y alcemos nuestra mirada hacia el cielo y con toda humildad pidámosle perdón a nuestro Dios. Pidamos ese perdón de la misericordia de Dios, para que Dios tenga compasión de nosotros y aleje de nosotros este mal que nos aqueja y que nos tiene todos temblorosos, todos llenos de pánico. Que se vaya de nosotros el COVID-19 y sus variantes. Vamos a pedirle al Señor que nos dé eso que nos hace falta. Todo. Nos vemos la próxima semana.